De lo primero que hablo en el día de hoy es de el acontecimiento que estamos conmemorando, la batalla del 19 de marzo en Asua, un acontecimiento que prácticamente fue determinante en la derrota de la invasión haitiana que produjo el presidente Charles Herald como respuesta a la proclamación de la separación de Haití el 27 de febrero de 1844. Tan pronto se produjo esta declaratoria de independencia, o más bien de separación, porque el vocablo independencia no aparece en el manifiesto del 16 de agosto de 1844, que es en el que está basada la proclama del 27 de febrero, pues el presidente Herald entendió que podía aplastar esta proclamación como lo había hecho en el verano anterior. En el verano anterior se enteró de que un grupo, sobre todo lo más activo eran los trinitarios, estaban pues gestando esa separación. Se presentó en persona para perseguirlo, aleccionarlo y quién sabe qué más con los que pudiera atrapar, y él entendió que había desmantelado el movimiento. La figura más importante del movimiento, el líder de los trinitarios, tuvo que irse al exilio, y desde el exilio no pudo hacer absolutamente nada para favorecer la causa de la independencia. Y por eso se ve ante una situación de impotencia, que lo lleva a una acción que muestra su grado de compromiso con la patria, que muestra su entereza, pero que es evidentemente una acción totalmente desesperada. Pero era la única forma que tenía entonces el padre de la patria de demostrar que él cumplía su palabra, que él cumplía su compromiso, aunque el incumplimiento no fue por razones que él pudiera manejar, que él pudiera controlar. En el exilio, el compromiso de Duarte era pues apoyar en términos financieros la labor que se seguía haciendo para producir la separación. Y ya hemos contado en múltiples ocasiones que eso no fue posible, porque Venezuela, por sus lazos históricos con Haití, no hizo otra cosa que entretener al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y a la hora de la hora este hombre se vio impotente. Al verse impotente, escribe una carta a su familia para pedirle que venda los bienes que pudieran tener, los bienes que tenían, y que pusieran esos bienes al servicio de la causa independentista. Si lo vemos en términos de lo que eso representaba, señores, era prácticamente una locura, porque Duarte era la única persona, la única cabeza ya de esa familia que estaría en condiciones de sustentarla, de llevarla hacia adelante. No somos perfectos, las familias ninguna son familias perfectas, ya sea por razones de salud, por razones, por otras razones. Entonces, en el caso de la familia Duarte, era una familia que tenía algunos problemas, un hermano que había enloquecido, entonces no estaba en condiciones, desde luego, de conducir la familia. Una hermana que había sido violada, después se quitó la vida. Entonces, su madre prácticamente no contaba con ninguna otra cosa. Entonces,
él se ve en esa digamos, ante esa desesperación, pero era la forma de demostrar, señores, yo como quiera estoy ahí, con mi sangre, con mi vida, con lo que sea. Entonces, se produce, y desde luego que él tiene la esperanza de que una vez se haya declarado la independencia, él vendría al país a trabajar y a recuperar el patrimonio de su familia. Entonces, ¿por qué esta batalla del 19 de marzo es una batalla determinante? Porque en términos estratégicos tuvo un manejo maestro. En términos estratégicos tuvo un manejo maestro. El ejército dominicano, lo que podemos llamar como ejército dominicano, vamos a llamarle ejército dominicano, porque esa era la representación de la dignidad, del coraje, del patriotismo dominicano. Bien merece el calificativo de ejército dominicano. No importa que sea un ejército haraposo, de gente que mucha no tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de cosas, pero sí estaba dispuesta a entregar la vida. Y ahí estaba. A la hora de la hora, ahí estaba. Entonces, no era un ejército que estaba en posibilidad de enfrentarse al haitiano en una situación regular y de vencerle. Aprovechó circunstancias en una primera etapa, en un primer enfrentamiento, logró bajas importantes en el ejército haitiano, pero sabía que tan pronto ese ejército se recompusiera, era el diablo que venía. Pero no solo eso, sino que la columna que ataca, que es una columna de 10.000 hombres, al otro día va a ser reforzada por otra de 10.000 más. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Santana sabe lo que ha hecho. Sabe lo que ha hecho. Él sabe que él ha tentado al enemigo, pero que él no ha vencido al enemigo. Él sabe que le ha causado bajas al enemigo, pero que él no ha vencido al enemigo. Entonces, Santana está en Azua. Azua no era más que un conjunto de bohíos de Tejamaní, que un fósforo eliminaba a Azua. Un fósforo eliminaba a Azua y la dejaba convertida en cenizas. Entonces, eso era lo que iba a ocurrir al día siguiente, y este ejército iba a quedar ahí en descampada, derrotado, humillado, etcétera. Y entonces Santana lo que hizo fue que tan pronto produjo esas bajas, aprovechó el repliegue que hizo el ejército haitiano para reorganizarse, para inmediatamente disponer la desocupación de Azua. Pero no dispuso una desocupación pura y simple, sino que lo que hizo fue trasladar el escenario de las batallas hacia lugares más favorables para el país. Pero la detención en Azua, el hecho de que no pudieran los haitianos moverse de Azua, contribuyó al fracaso definitivo de esa invasión. Entonces, ¿hacia cuáles lugares se movió la batalla? Vamos a poner entre este ejército poderoso y este ejército nuestro, montaña de por medio. Montaña de por medio. Ahora, en los caminos de esa montaña, entonces ahí vamos a colocar nuestras guerrillas. Las guerrillas al comando de Antonio Duvergé, que se quedaron en las estribaciones del Número. Y todo intento de cruzar por ahí de las tropas haitianas fue repelido, y tuvieron que retroceder, y retroceder siempre con bajas, siempre que intentaron atravesar el Número. Pero como entendían que por el Número no podían cruzar, creyeron que podían hacerlo por el Mimiso.
y en el Memiso también estaban las trampas de Antonio Duvergé, es decir, estaba la gente apostada en condiciones favorables para poder atacar, causarle bajas al adversario y llevarlo siempre a retroceder. Entonces, ahí estuvo pues la grandeza de esos ejercicios tácticos de Santana. Es un asunto que el fanatismo no quiere reconocer. Aquí se dice cualquier cosa, y como mucha gente es antisantanista, pues quiere presentar eso de otro modo. Por suerte, la historia dominicana, en sus expresiones más acabadas, tiene una visión clara sobre ese acontecimiento. Y yo quiero solamente leer aquí lo que plantea probablemente el más acabado de los historiadores dominicanos en términos académicos, que es don Fran Moya Pons. Sobre este caso del 19 de marzo, que algunos presentan como un supuesto error de Santana. Sin ese error no habría patria. Sin ese supuesto error de Santana, que no fue ningún error, no habría patria. Entonces, ¿qué dice Moya Pons de la retirada de Santiago, de Santana, que algunos pues satanizan y dicen de todo? Pues dice Moya Pons, aquí tengo Manual de Historia Dominicana, esta es la edición número 14 de Fran Moya Pons, que dice lo siguiente sobre ese episodio. La retirada de Santana no fue bien comprendida por muchos de los contemporáneos, pero lo cierto es que al poner las escarpadas lomas del Número entre su pequeño ejército de 3,000 hombres mal armados y los 10,000 soldados haitianos de Gerald, la ciudad de Santo Domingo se libró del enorme riesgo de ser nuevamente ocupada por los invasores en caso de que se hubiera perdido una batalla que parecía a todas luces muy desigual. Azua era un poblado de casas de madera situado en medio de una sabana y podía ser cercado muy fácilmente por un ejército numeroso y luego reducido a cenizas con la simple ayuda del fuego. El encuentro del 19 de marzo sirvió a las tropas dominicanas para detener momentáneamente a los haitianos y para luego retirarse y posicionarse estratégicamente en Baní y Sabanagüey. A juzgar por sus efectos, el retiro de las tropas de Azua fue una buena medida. Así lo creo yo, así lo creen muchas otras personas. Escuchaba tanto los criterios de Humberto Paniagua como de Manegonte, que reconocen también pues el carácter estratégico de esta jugada de Pedro Santana y lo determinante que resultó para que definitivamente no prosperara la invasión de Gerald. Al mantenerse tanto tiempo en Azua, entonces Gerald lo que enfrentó fue después la desesperanza y la deserción de una parte de su ejército. Y como después y antes habíamos tenido escaramuzas exitosas y en Santiago de los Caballeros, pues cuando se produce la batalla del 30 de marzo, los dominicanos con más sabiduría que arma y con mucho valor también hicieron lo propio. Y todo esto se complementó para que esta invasión no tuviera los resultados de la que hizo Boyer cuando aplastó la declaratoria de independencia de Núñez de Cáceres. Son las 7:15 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, tenemos una prohibición para la exportación de algunas frutas a Estados Unidos. La
La prohibición es mucho más amplia, pero resulta que del número de frutas que están prohibidas en esta medida que ha tomado Estados Unidos, República Dominicana ha estado exportando 4. En una de ellas tenemos un liderazgo que eso nos hará mucho daño, porque tengo entendido que nosotros somos uno de los principales exportadores de aguacate, productores de aguacate del área, y uno de los principales exportadores de aguacate. Bueno, ahora a Estados Unidos no se podrían exportar ni aguacate, ni lechosas, ni ajíes, ni tomate. Entonces, se trata de un tipo de mosca, la mosca, un tipo de mosca de la mosca mediterránea, que en la República Dominicana fue detectada en Bávaro, en un cuadrante ahí de 22 kilómetros cuadrados. Ahí fue detectada la presencia de esta mosca, y esto ha llevado a Estados Unidos a prohibir pues estas exportaciones. Específicamente se trata de la mosca Ceratitis capitata, porque tal y como explicaba más temprano y más adelante, después de tratar otros temas, tal vez pudiéramos conversar con él. Hay decenas, ¿no?, de mosca mediterránea, de mosca de la fruta. Esta específicamente es la que ha sido detectada en el país y por la que se han tomado estas medidas. El Ministerio de Agricultura ha dicho que esto es temporal. Incluso en el día de hoy vienen unos técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a la